Desde el doctorado en Ciencias de la Educación voy a hacer la presentación de la actividad 3.2, Análisis y contextualización de los sistemas educativos. Mi nombre es Mónica del Socorro Garcés Caicedo. Esta actividad se va a desarrollar desde la tercera unidad denominada Elementos para generar un modelo de educación comparada. En este sentido, es muy importante entender que el campo o el escenario de la educación es supremamente amplio, que tiene muchas aristas y tiene muchos ejes de atención que propiamente pueden ser objeto de investigación, con el ánimo de descubrir, con el ánimo de validar algunos elementos que ya están, con el ánimo también de poder transitar a nuevas prácticas y a nuevas reflexiones, y que esto nos permita repensarnos en unos nuevos elementos para hacer de nuestro sistema educativo un escenario más propicio y que logre finalmente esos objetivos que se ha planteado. En este sentido, entonces, entendemos que la investigación siempre ha sido ese camino o ese posibilitador para que el ser humano llegue a despejar todas sus dudas, inquietudes y situaciones que se le han presentado a lo largo de su vida. En este sentido, entonces, entendemos que hay unos sujetos actores dentro de este proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de una educación comparada, entendemos que hay unos sujetos inmersos en esos contextos, pero además también podemos encontrar unos sujetos externos que se pueden convertir en veedores o en lectores o en interpretadores de esas realidades al interior de las instituciones educativas. La investigación entonces ha puesto sus ojos y por tal razón la educación se ha convertido, como les decía, en un escenario supremamente interesante, supremamente importante y que nunca va a estar acabado. Por el contrario, va a ser un contexto completamente dinámico en el cual siempre vamos a requerir unos procesos de investigación bastante constantes. No podemos desconocer que la educación se sigue concibiendo como esa posibilidad de transformación social. Si le apostamos tanto a este ejercicio, si le apostamos tanto a estos elementos de crecimiento, de mejoramiento, es porque realmente tenemos la convicción de que la única manera como podemos transitar, cómo podemos ser mejores personas, cómo puede haber una formación integral y cómo esas formaciones se pueden ver dilucidadas en unos procesos de cambio y de transformación es a través de la educación. Nuevamente, quiero hacer énfasis en que la amplitud que maneja el escenario educativo es supremamente grande, rico en muchos elementos y fenómenos que por supuesto vale la pena intentar o vale la pena hacer unos acercamientos y propiamente llevar a cabo esos procesos de investigación. En este sentido o en este orden de ideas, entonces, encontramos, como les mencionaba anteriormente, que hay unos actores que están inmersos o ajenos al contexto. Por ejemplo, particularmente en esta presentación, quiero hacer alusión a que desde el doctorado en Ciencias de la Educación quise tomar como escenario principal mi institución educativa y por tal razón analizar uno de esos fenómenos que tal vez no se ha visibilizado tanto en mi entorno educativo, y es la resiliencia de nuestros estudiantes, en este caso de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es principalmente la población que mi institución educativa está atendiendo. Es por esa razón entonces que como actora inmersa dentro de ese contexto educativo, quise centrarme en ese tema o en ese eje central y propiamente entonces estaría haciendo parte del contexto, pero también estaría llevando a cabo un ejercicio de investigación. La educación comparada entonces me permite hacer un acercamiento a esa interpretación y comprensión de esos problemas educativos que por supuesto han nacido desde unas necesidades que se han emanado desde unos sentires, es decir, ahí es donde ya el investigador o los investigadores desde este modelo van a detenerse y van a sesgar su investigación. Es decir, no podemos analizar en una sola investigación
todos esos fenómenos que se pueden presentar dentro de esos contextos educativos, pero sí hay que sesgar esas problemáticas y por tal razón, una vez que se analicen, poder pensar en unos planes de mejoramiento institucional que nos permitan como tal lograr esa pretensión tan anhelada de la educación como es incidir en ese contexto social. Quiero mencionar desde la educación comparada a Julian con algunas características propias desde ese carácter metodológico o desde ese carácter sistémico como lo menciona. Hablar de un modelo comparativo es pensar en que este no nace de la nada, de que tiene unos antecedentes, de que tiene una epistemología bien fundamentada y que además de eso tiene un carácter sistemático. ¿Sistemático en qué sentido? En que es un proceso hilado, ideado, creado, planificado para que se logren esos objetivos finales. No solamente el modelo comparativo se ha visto en la disciplina o en el área educativo, sino que también ha tocado otras esferas bastante significativas y otras disciplinas se han adherido a este modelo comparativo. ¿Por qué nos puede favorecer una educación comparada o por qué vale la pena hablar de un modelo comparativo dentro de los contextos educativos? Pues si bien es cierto, cada contexto tiene sus propias particularidades, pero sin embargo podemos encontrar que muchos de esos orígenes, que muchos de esos elementos tienen una connotación también homogénea o que puede ser compartida por esos contextos educativos. Entonces no puede ser tan ajena. Hablar de una internacionalización también de la educación, ¿sí? Sabemos que la pretensión, el objetivo desde los derechos humanos como tal o desde el derecho como tal a la educación, sabemos que la pretensión, el objetivo sigue siendo el mismo a nivel internacional. Entonces no nos podemos tampoco desligar o alejar de esa pretensión. Pensar también en llegar a unas reflexiones sobre lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, cómo se ha llegado a esas prácticas, a esas pedagogías y a todos esos elementos que rodean la educación en el día de hoy. Pero también poder pensar en que a partir de esos procesos de investigación se pueden encontrar unos elementos bastante importantes para generar unas acciones propositivas dentro de estos ambientes. Es necesario preguntarnos qué se debe comparar. Y cuando hablamos de que qué se debe comparar, por ejemplo, quiero traer aquí el modelo de la comparación institucional, ¿sí? Entonces, si vamos a comparar dos instituciones, por ejemplo, tengo que mirar sobre qué me voy a centrar, cuáles son esos ejes de atención sobre los que particularmente voy a emprender ese camino de investigación. Pensar también en que qué se va a hacer con ese conocimiento adquirido. ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Solamente vamos a ser beneficiarios las instituciones que estamos involucrados en ese modelo comparativo o lo vamos a compartir a otros socios o lo podemos también, digamos, como amplificar esa serie de conocimientos para que sean adoptados por otras instituciones? Puede ser a nivel local, nacional o internacional. ¿Quién puede acceder específicamente a esa información y con qué fines? Porque realmente ese objetivo con el cual nació esa pretensión debe estar muy claro desde un principio. Esa educación comparada, entonces, por ejemplo, nos puede permitir centrarnos en ejes como esas problemáticas que se abordan dentro de esos contextos educativos que, por supuesto, nosotros que estamos inmersos en ese ambiente sabemos que son del día a día y que cada momento están generando unas nuevas problemáticas y unos nuevos ejes de atención. Por ejemplo, hoy en día el tema de la pandemia o de esta situación global a nivel mundial que nos está atacando, llamado COVID-19, nos obligó a adoptar un nuevo estilo de aprendizaje, nos llevó a adoptar una nueva metodología de trabajo y en este caso, por ejemplo, Colombia, todavía particularmente estamos trabajando desde casa, todavía no hemos podido tener un contacto de manera presencial con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia, con nuestras comunidades educativas. Entonces, los problemas siguen emanando y se siguen dando a lo largo de este trayecto y por tal razón son ejes de atención.
¿Qué actores están involucradas? ¿Qué fuerzas sociales también alrededor de todos esos procesos están adheridos? También podemos encontrar resistencias u obstáculos que no nos van a permitir muy seguramente alcanzar esos objetivos planteados desde este modelo comparativo. Pero asimismo también podemos encontrar colaboradores. Por ejemplo, si estamos hablando a nivel institucional, es muy importante y es sumamente importante contar con la validación, con la aprobación y sobre todo con la colaboración y acompañamiento del cuerpo directivo de nuestra institución para que permitan el llevar a cabo una serie de prácticas o cambios dentro del plantel educativo. ¿Con qué medios contamos para ponerlos en práctica? ¿Sí? Por ejemplo, volviendo al tema de la pandemia, hoy en día nuestro sistema educativo colombiano y propiamente desde el departamento donde me encuentro, nos están diciendo que a partir del 1 de marzo del presente año debemos ingresar en alternancia. Tenemos toda la disposición como institución educativa, pero no solamente este proceso requiere de unas voluntades, de la unificación de voluntades o de intenciones, requiere de unos recursos, requiere de adoptar unas políticas, requiere de una adaptación, por ejemplo, a nivel de estructura o de planta física de las instituciones, que muy seguramente no está en las manos de nosotros como docentes, pero que sí necesitamos unos medios para ponerlos en práctica y es a través de los gobiernos locales o nacionales de nuestro país. Existen muchas aristas de la investigación y como les decía, ese es un proceso completamente dinámico que va creciendo a lo largo del tiempo, que se va dando y que por tal razón las necesidades van surgiendo en el camino. Ante esta situación es muy importante y necesario centrarnos en algunos elementos que están presentes en ese estado actual de la educación en el mundo. Por ejemplo, todavía encontramos que hay una castración del pensamiento crítico, que todavía seguimos enfrentándonos a esos vestigios de una educación tradicional, en donde el sujeto finalmente no es un agente activo, sino un agente pasivo, en donde todavía tenemos la noción de que ir a la escuela es que me van a transmitir unos conocimientos, que el profesor es el que se las conoce todas, es el que se las sabe todas y que por tal razón no puedo refutar una serie de teorías o epistemologías que se hayan dado. Entonces, lamentablemente, todavía nos seguimos centrando en esa posición de pasividad y no de un sujeto activo dentro de su mismo proceso de aprendizaje y dentro de ese construccionismo que es lo que finalmente se busca. Hay una imposición como tal de los currículos académicos. Hoy en día todavía, hablando particularmente de Colombia y propiamente desde la institución educativa en la que me encuentro, hay unos estándares que nos limitan como tal esos currículos académicos. Es que en el área de ciencias naturales el estudiante debe conocer esto, es que en matemáticas debe conocer lo siguiente. Entonces, ahí la pregunta es, esos currículos, ¿desde dónde se están direccionando? ¿Desde las necesidades del docente o desde la metodología del propio profesor o desde las directivas como tal de la institución? Es decir, ¿desde dónde estamos trabajando? ¿O realmente estamos apostándole a una educación teniendo en cuenta las necesidades de esos estudiantes, teniendo en cuenta los intereses y las potencialidades que ellos tienen? La crisis económica, por ejemplo, en nuestro país no se puede tampoco desconocer y esto ha hecho que nuestro sistema educativo cada día se vea más desmejorado en cuanto a las inversiones por parte del gobierno en temas de infraestructura educativa, en temas de procesos de formación y capacitación docente, en temas de cualificación, en temas de herramientas pedagógicas y didácticas que como tal requerimos en las instituciones educativas. Hay una carencia de una educación en valores humanos. Esto es una situación bastante preocupante y no solamente creo que aqueja a Colombia, sino a toda la humanidad. Conocer esos contextos educativos es sumamente importante, conocer esa cultura, hacer un análisis o una caracterización de esos escenarios donde nos encontramos inmersos. Por ejemplo, conocer esas características propias de la escuela, qué infraestructura tiene, cuál es la planta de personal, qué perfiles profesionales tiene, con qué condiciones físicas, pero también metodológicas cuenta la escuela.
Unas características personales y socioemocionales que no pueden estar desconectadas de esa caracterización o de ese diagnóstico. Por ejemplo, conocer quién es el estudiante que me llega al aula, de dónde viene, qué tiene que pasar para poder llegar a las 7:30 de la mañana a recibir sus clases. ¿Ha desayunado? ¿Previamente ha descansado bien? ¿Tiene problemas familiares? Es ahí la invitación a nosotros como docentes de acercarnos un poco más, no solamente desde el componente conceptual, porque a veces nos quedamos solamente ahí y creemos que el único objetivo de la educación es saturar a nuestros estudiantes para que conozcan diferentes teorías, para que tengan distintos conocimientos desde diferentes áreas, pero desconocemos realmente esa formación integral y personal. Entender también la zona geográfica en la cual nos movemos y esas actividades productivas que están alrededor, por ejemplo, de ese contexto. Particularmente aquí quiero traer una situación y es que mi institución educativa pertenece a una zona rural que en su momento fue atacada y golpeada por el conflicto armado. Esto ha dejado muchas secuelas a nivel socioemocional de las familias y una visión también completamente diferente frente al proceso de educación. Entender, por ejemplo, la actividad productiva, en este caso el café. Muchos de mis estudiantes y muchas de las situaciones que nos encontramos en nuestro contexto es que no le dan la importancia suficiente al estudio. Entonces, prefiero como adolescente irme a ganar, como le llamamos acá en nuestro contexto, un día o un jornal de trabajo que irme a sentar a un aula de clases. Pienso que es más productivo ponerme a sembrar café o trabajar en una de las fincas aledañas a mi casa que ir a perder, perdónenme la expresión, el tiempo en una institución educativa. Entonces, no podemos desconocer esas realidades en las cuales nos encontramos inmersos. Y por supuesto que tampoco podemos dejar de lado esos retos y esas tendencias que propiamente la educación tiene, ¿sí? Pienso que uno de los retos es apostarle al desarrollo de esas potencialidades. Estamos tratando, por ejemplo, a nivel de Colombia, se está tratando de que se tenga en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples en esas prácticas o en esa materialización como tal de apoyar esas potencialidades que nuestros estudiantes tienen. No todos tenemos las mismas habilidades y no a todos nos gusta exactamente lo mismo. Puede ser que tengan muchas habilidades para la parte escritural, narrativa, de prosa, es decir, una inteligencia lingüística, pero puedo desconocer o puedo tenerle fobia o pavor a las matemáticas. Entonces, ¿cómo la escuela puede responder específicamente a estas necesidades y cómo a través del modelo comparativo se puede llegar a hacer unos acercamientos y unas comprensiones a partir de eso? Por supuesto, también la educación, una de las pretensiones o de los retos o tendencias que se tiene es disminuir las brechas de pobreza extrema. El acceso de la educación para todos, que todos nuestros niños, niñas y adolescentes estén vinculados al sistema educativo. Lamentablemente todavía nos encontramos con chicos que se quedan en la casa o que se quedan haciendo otro tipo de actividades y no se están involucrando al sector educativo, que prefieren hacer otro tipo de cosas y no tanto por decisión propia, sino muchas veces también por condiciones externas o de presión externa del medio que los obliga a dedicarse a otro tipo de actividades. Una educación para todos. Por ejemplo, en Colombia tenemos que los niveles gratuitos sería preescolar, básica, primaria y secundaria. Pero cuando ya hablamos de una educación superior, las universidades públicas, por ejemplo, cada día se les están recortando mucho más el presupuesto de inversión y de atención, por ejemplo, a sus estudiantes y por tanto también la cobertura se va sesgando un poco más. Los temas de admisión para nuestros adolescentes a una universidad pública cada día son más severos. Entonces, pensar en esos ejercicios es muy importante. La construcción de un sujeto político, que no solamente me siente en el sillón y me queje de todo lo que está pasando en mi país, de todo lo que está pasando en mi sistema educativo, sino entender que realmente la posición que como sujeto político yo debo asumir también puede ser desde un ámbito propositivo, independientemente desde el rol en que me encuentre. Apostarle a una educación para la vida, no solamente una educación conceptual de conocimiento, sino una educación del ser, una educación integral, una conciencia crítica frente a las realidades.
Hoy en día, y particularmente quiero mencionarlo, muchos de mis adolescentes que me encuentro en mi institución educativa no tienen conciencia crítica de esas realidades. No hay una postura frente a lo que está ocurriendo. Incluso ni siquiera tienen claro lo que van a hacer con su vida cuando terminan su secundaria. Entonces, mucho menos van a tener como una posición frente a lo que pasa alrededor de ellos. Por supuesto, también pensar en unos aprendizajes significativos, que la educación no solamente se quede en la repetición, sino que hayan unos aprendizajes significativos que se vean reflejados en esos nuevos estilos de vida de nuestros estudiantes. A nivel de conclusión, quiero decir que la educación es un escenario de gran amplitud para generar procesos de investigación desde el modelo comparativo, que son muchos los fenómenos de interés que rodean la educación y se pueden generar unos aprendizajes novedosos o para validar prácticas ya existentes a partir de otros espacios. Los mismos actores inmersos en los campos educativos pueden convertirse en investigadores de sus propios procesos. Además que las problemáticas educativas son sujeto de estudio, se someten a procesos de investigación para ser analizados, comprendidos, reemplazados o validados a través de la comparación. Se hace necesario ubicarse con claridad en el estado actual de la educación, sus características desde cada contexto y sus retos y tendencias para saber hacia dónde se apunta. Quiero agradecer muchísimo por la atención prestada. Esta es la bibliografía de apoyo de mi trabajo. Espero que sea de gran utilidad y nuevamente muchísimas gracias por su atención.